Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio en un video más. Hoy narraré una historia que te va a conmover. Yo espero que así sea. Es una historia de mi abuelo, que en paz descanse. Mi abuelito Juan, por eso yo me llamo Juan Antonio. Juan por mi abuelo, Antonio por su hijo de mi abuelo que murió siendo muy joven. Mi tío Antonio, que en paz descanse, yo ni siquiera lo conocí. Murió antes de que yo naciera. Mi tío Antonio le gustaba la carpintería y venía de la carpintería donde él trabajaba hacia su casa, pues en un camión de transporte público. Y entonces el chofer que venía manejando tenía que pasar por unas vías férreas por donde cruza el tren, y se le hizo fácil ganarle el paso al tren, lo cual no consiguió, y entonces el tren arrolló este camión desafortunadamente, y muchas personas murieron en este accidente, entre ellos mi tío Antonio. Entonces él murió bastante joven, tendría como 25 años cuando falleció. Para cualquier persona el hecho de perder a un hijo debe de ser lo más terrible, lo más horrible que pueda sucederle. Mi abuelo obviamente le lloraba a su hijo, todo el tiempo le lloraba, y le lloraba, porque mi tío Antonio era un hombre muy cariñoso con él, con su papá, con su mamá, es decir, mi abuela. Mi tío Antonio era un hombre de bien, trabajador, un hombre honrado, y entonces pues lamentablemente había muerto demasiado joven. Entonces mi abuelo le lloraba, y mi abuelita, que en paz descanse, le decía: ya no le llores porque no lo vas a dejar descansar en paz. Y mi abuelo pues hacía caso omiso, ¿no? Él seguía llorándole y llorándole. Todos los días le lloraba a mi tío. Y en una ocasión, era una tarde cuando mi abuelo estaba sentado en su sofá, cuando él dice que lo vio pasar, a su hijo Antonio afuera en el patio. Él obviamente se levantó del sofá en el que estaba, salió corriendo al patio para ver si lo veía, y no lo vio. Se le desapareció. Mi abuelo regresó corriendo donde estaba su esposa y le dijo: mujer, acabo de ver a mi hijo Antonio. Y mi abuela le dijo: ya ves, como no le dejas de llorar, no lo dejas descansar en paz, ya déjalo descansar para que él pueda descansar por fin. Y esto fue lo que finalmente hizo mi abuelo. Dejó de llorarle, y de esta manera logró pues calmar un poco su sufrimiento. El hecho de que tú le estés llorando a un familiar por su partida, es muy probable que no lo dejes descansar en paz. Y aquí te va otra historia ligada a mi abuelo, que a mí siempre me gusta recordarlo con cariño. Mi abuelita murió
en el año 2000. No, ¿qué 2000? No, miento. Mi abuela murió en el 96. Yo estaba en la preparatoria. Noviembre del 95, ya me acordé. Mi abuela fallece en noviembre del 95. Yo acababa de entrar a la preparatoria. Estaba en el primer semestre de prepa. Fue la primera vez, o fue afortunadamente para mí y para mi familia, realmente somos una familia muy longeva. Apenas este año falleció una de mis tías, pero mi tía ya tenía 87 años de edad. Y afortunadamente tengo muchos familiares ya de edad avanzada, pero todavía con nosotros, todavía con vida. Entonces era la primera muerte que que se registraba en mi familia. Y fue un proceso triste y doloroso para todos, ¿no? El hecho de que se muriera mi abuela. Fue más difícil y más doloroso para mi abuelo porque pues obviamente era su pareja de toda la vida. Habían estado juntos casi 60 años porque se habían juntado muy, muy chicos. Mi abuela, cuando se fue a vivir con mi abuelo, tendría 13, 14 años. Ya en otros tiempos. Antes se casaban muy chicos y creo que hoy también, ¿no? Pero bueno. Entonces, fue su pareja de toda la vida. De hecho, cuando le estaban enterrando a mi abuela, mi abuelito Juan se quería arrojar al hoyo para que lo enterraran con ella. Obviamente, pues se lo impidieron y no fue así. Entonces, esto provocó que mi abuelo cayera en depresión y no comiera por días. Había días que no comía, había días que nada más se comía el platillo fuerte y dejaba la sopa. No se comía el arroz. Y esto, pues obviamente comenzó a alarmarnos, a preocuparnos. Porque mi madre decía, es que yo siento que en cualquier momento mi papá se va a morir. Se está malpasando. Se está dejando morir de tristeza. Y un día que mi madre le llevó sus alimentos, porque mi abuelo no vivía con nosotros, vivía a un lado, en el mismo terreno, había edificado su casa a un lado. Mi mamá le llevó sus alimentos y regresa y me dice, oye, ve a ver a tu abuelito. ¿Por qué? Estábamos comiendo, era la hora de la comida, y me dice mi madre, nos dijo a todos, yo creo que mi papá ya está alucinando porque dice que vino mi mamá a visitarlo y le dijo que se porte bien y que coma porque ya pronto va a venir por él. Pues obviamente eso nos alarmó y entonces yo fui a ver a mi abuelo. Yo recuerdo perfectamente que cuando ingresé a su casa, él estaba sentado en un sofá que era su sofá favorito. En ese sofá luego se dormía. Y entonces cuando yo entré a su casa, él estaba sentado en ese sofá, bien tranquilo, con los brazos cruzados, con las manos entrelazadas. Y entonces lo veo y le digo, hola abuelo, ¿cómo estás? Y me dice, bien hijo, aquí estoy. Y recuerdo que me dijo, hijo, te voy a encargar mucho a tu mamá. Y yo sí me sorprendí cuando escuché eso, ¿no? Porque pues, evidentemente me parecía como una despedida. El hecho de que me dijera, te voy a encargar a tu mamá, cuídala, protégela, no la hagas enojar, acompáñala siempre a donde vaya. Pues parecía como si mi abuelo se fuera a ir de viaje, ¿no? Como si mi abuelito fuera
a irse por mucho tiempo. Y bueno, no se lo comenté a mi mamá, pero lamentablemente al día siguiente mi abuelo falleció. Entonces, cuando nos despertamos al día siguiente, entramos miento. Mi abuelo siempre se levantaba muy temprano. Era de esos viejitos de antaño que a las 6, 7 de la mañana ya están levantados, escuchando música, haciendo sus cosas. Y en esa ocasión, pues ya eran las 9, 10 de la mañana y no había movimiento en su casa. Entonces mi mamá fue, le tocó la ventana, no le respondió. Y entonces le habla a un vecino, a un trabajador que estaba laborando a un lado de nuestra casa. Había una fábrica en aquellos tiempos, que era cliente de mi abuelo, porque mi abuelo tenía una tiendita de refrescos, dulces, y entonces era amigo de él, porque pues, llegaba con mi abuelo, le compraba un refresco y se sentaba a platicar con él. Entonces era su amigo. Entonces le habló mi mamá a este joven, como pudo abrió la ventana, ingresó a la casa de mi abuelo y ya nos abrió la puerta principal. Y pues ya entramos y vimos que estaba profundamente dormido. O sea, parecía que estaba dormido, pero ya había fallecido mi abuelito. Entonces, esa es la muerte de los llamados justos, la muerte de los justos, porque no había ningún gesto de dolor en su rostro. Y entonces, pues obviamente yo me acordé de lo que me dijo un día antes y ya se lo comenté a mi mamá. Dije, fíjate que mi abuelito ayer me dijo esto y se estaba despidiendo. Y entonces nos quedamos así, pues todos sorprendidos con lo que había pasado, y recordamos lo que nos había dicho, que había recibido la visita de mi abuela. Ahí está la historia, queridos amigos. Yo espero que les haya gustado. Cuídense mucho.